bienvenidos. Nos encontramos nuevamente en una ayudantía de cálculo 1 del módulo básico de ingeniería de la Universidad de Santiago. En esta ocasión vamos a ver más o menos cómo resolver ejercicios a través del L'Hopital. Mi nombre es Luciano Caño y empezamos. Entonces, ¿qué sabemos lo que es la regla del L'Hopital? Bueno, toda la materia que vamos a empezar a ver desde ahora son la aplicación que vamos a darle nosotros a las derivadas. Entonces, en este caso, para poder resolver ejercicios a través del L'Hopital hay que tener estas tres condiciones presentes. ¿Ya? Primero, que la función tiene que estar escrita como una división de dos funciones. Es muy importante eso, ya que eso nos va a ayudar a poder derivar. ¿A qué me refiero? Ya vamos a entender un poco, pero tenemos que tener bien en cuenta de que en la forma del límite, cómo tiene que estar escrito, tiene que ser f de x dividido g de x, ¿ya? Dependiendo, no importa qué f ni qué g sea. Que a debe pertenecer a los reales, ya sea infinito, menos infinito, o cualquier número decimal, no importa. Pero a tiene que ser un número real. Y la forma de indeterminación del límite tiene que ser 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, ¿ya? Esas son las únicas formas de indeterminación que debe tener nuestro límite, ¿ya? Entonces, teniendo bien claro esto, uno puede aplicar el L'Hopital. Entonces, ¿cómo se realiza el L'Hopital? Por ejemplo, tenemos acá las funciones, asumiendo que se cumple eso, que se indetermina en a y queda 0 sobre 0, uno aplica la derivada sobre la derivada de esto, ¿ya? A lo que me refiero es que no se deriva como una fracción, ¿ya? La regla del L'Hopital no es el primero derivado por el segundo sin derivar menos no, eso no, ¿ya? No se aplica esa regla de la división de la derivada. Por ejemplo, si tenemos un f de x igual a x cuadrado más 3 y un g de x igual a un x menos 5, ¿ya? Sé que para cualquier número, entonces nosotros lo que tenemos que hacer al derivar por L'Hopital sería 2x sobre 1, ¿ya? ¿A qué me refiero? Que así se aplica las derivadas. La de arriba se deriva y la de abajo también, ¿ya? En este caso no sé para qué valor se indetermina la función, pero es el ejemplo para que lo entiendan. Ya. Entonces, teniendo bien claro eso, ya podemos empezar a realizar estos ejercicios que, si se dan cuenta, van con harta función de trigonometría, por lo que debemos sabernos todas las derivadas de las trigonométricas. Así que empezamos por el primero. La solución entonces, ya, nos dice límite cuando x tiende a pi cuarto de 1 menos tangente de x sobre 1 menos cotangente de x. Ya. ¿Qué debemos saber? Primero tenemos que comprobar si se cumple la indeterminación. Entonces, ¿qué sabemos? 1 menos límite cuando x tiende a pi cuarto de 1 menos tangente de x sobre 1 menos cotangente de x. Si reemplazamos pi cuarto, nos queda tangente de pi cuarto, que es 1, 1 menos 1, 0. Cotangente ¿qué es cotangente? Es 1 sobre tangente de x. Entonces, si tangente de pi cuarto es 1, queda 1 sobre 1, nos queda entonces la indeterminación de este ejercicio es 0 sobre 0. Entonces sí podemos aplicar L'Hopital. Es importante destacar que L'Hopital lo pueden aplicar tantas veces sea necesario para realizar el ejercicio, ¿ya? Supongamos si
derivan una vez y aún así no les da el resultado, derivan de nuevo hasta que les pueda dar, ¿ya? L'Hopital se deriva tantas veces sea necesario hasta encontrar el valor, hasta reemplazar el número y que no se indetermine. Ya. Entonces, derivamos arriba y nos queda límite cuando x tiende a pi cuarto. Ya, la derivada de una resta nos queda la derivada del primero menos la derivada del segundo. La derivada del primero, ¿cuánto es? La derivada del primero es 1 y la derivada del segundo es, la derivada de tangente es secante cuadrado. Entonces nos queda menos secante cuadrado de x. Ya, ¿y qué es cotangente? La derivada de cotangente es cosecante al cuadrado. Ya, pero recuerden, 1 menos cotangente de x. ¿Qué tenemos ahí? La derivada de una suma. Entonces, nos queda la derivada de cotangente, nos queda cosecante de x. Ya, ¿y qué tenemos ahí? De nuevo tenemos que revisar si al reemplazar nuestro valor se nos indetermina o si simplemente se puede llegar a un valor. Ya que sabemos que es secante cuadrado. Secante es 1 dividido coseno cuadrado, ¿cierto? Y cosecante es 1 dividido seno. Y pi cuarto, ¿cuánto es? Ya. Al reemplazar el valor nos queda menos 1. ¿Ya? Es importante que conozcan estos valores. Acuérdense de la tablita, que es seno de x 0, 1, 2, 3, 4 sobre 2. Esto es para 0 grados o 0 radianes. 30, 45, 60 y 90. ¿Ya? Y el coseno es lo mismo, pero el coseno es 4, 3, 2, 1, 0. ¿Ya? Es importante que conozcan estos valores porque así van a poder calcular cuánto es secante del cuadrado de pi cuarto y así. Y también acuérdense de la transformación de grado a radianes. ¿Ya? Pi es igual a 180 grados, tanto como el x es a, entonces, razón de 3 simple. Ya, entonces tenemos el resultado del primero. A ver, sí. Ya, ahora vamos con el segundo ejercicio. ¿Qué nos dice el segundo? Límite cuando x tiende a menos infinito del arco tangente de x más pi medio sobre 1 sobre x. Ya, ¿qué indeterminación tenemos acá? 1, ya, arco tangente de menos infinito es menos pi medio. Y menos pi medio más pi medio es 0. Y tenemos acá 1 sobre x a menos infinito tiende a 0. Un número muy grande dividido en 1. En este caso sería un número muy pequeño. Ya, pero recuerden que el signo se puede salir y nos queda la indeterminación 0 sobre 0. Ya. En este caso, ¿qué es el arco tangente? Bueno, tangente de x a la menos 1. ¿Ya? El inverso de la tangente. Nuevamente, ¿a qué me refiero con el inverso de x? Si ustedes, por ejemplo, en la función tangente escriben tangente de pi medio, eso les da un valor. Entonces, el arco tangente toma ese valor y nos entrega el pi medio. ¿Ya? Eso es lo que hace la inversa. Y debemos conocer las derivadas de las funciones inversas, que en este caso, por lo tanto, aplicamos L'Hopital, límite cuando x tiende a menos infinito. Ya. La derivada de una suma, pi medio constante, entonces
0. Y esto queda 1 sobre x cuadrado más 1 sobre la derivada de 1 menos x, que es menos 1 sobre x cuadrado. Ya, ordenamos esto y nos queda límite cuando x tiende a menos infinito de x cuadrado sobre x cuadrado más 1 menos. Ya, ¿qué podemos hacer acá? Multiplicar por un 1 conveniente o nuevamente podemos aplicar L'Hopital. ¿Ya? Podemos multiplicar por ese 1 conveniente o nuevamente aplicamos L'Hopital, que en este caso nos quedaría límite cuando x tiende a menos infinito de la derivada de menos x cuadrado menos 2x sobre 2x. Se simplifica, nos queda el menos. Nuevamente podemos aplicar L'Hopital o simplificar. Bueno, en este caso salía mejor simplificar y nos queda el resultado menos 1. ¿Ya? Bueno, en este caso, si se fijan, debemos conocer la derivada de un arco tangente, saber los valores, así que yo les recomiendo hacerse una tablita chiquitita para que puedan practicar. Entonces ahí, en esa tabla, escriban todos los valores más conocidos de las funciones trigonométricas. Por ejemplo, seno, y aquí ponen 0, pi cuarto, pi medio, 3 pi cuarto, pi. Y empiezan seno de x, coseno, tangente, arcotangente, y ahí empiezan a sacar todos los valores más conocidos. ¿Ya? El ejercicio 3 entonces. Límite cuando x tiende a 0 de cotangente de x menos x, menos 1 sobre x. Bueno, ¿qué tenemos ahí nuevamente? Bueno, como pueden ver, nosotros, ¿qué dijimos al principio? Que las condiciones para poder ocupar L'Hopital era que la función tenía que estar como un f de x sobre g de x. Si nosotros supiéramos cómo calcular esta derivada sin L'Hopital, lo haríamos así de simple. Entonces, esta expresión tenemos que llevarla a que quede de esa forma, como una división de dos funciones. Entonces, ¿qué sabemos? ¿Qué es cotangente? Cotangente es el inverso de la tangente. No inverso como arco tangente, sino que el recíproco, entre comillas. Entonces tenemos tangente, que es seno de x sobre coseno de x. Entonces, la cotangente es igual a coseno de x sobre seno de x. Entonces nos queda límite cuando x tiende a 0 de coseno de x sobre seno de x menos 1 sobre x. Acá, ¿qué nos queda? Límite cuando x tiende a 0 de seno de x por x, ¿cierto? Aquí nos queda x coseno de x menos seno de x. Ya, ¿cierto? X menos coseno de x menos... Ya, está bueno entonces. X menos coseno de x menos seno de x sobre x menos coseno de x. Ya.
¿Qué sabemos acá? X tiende a 0, entonces seno de 0 es 0 y por 0 también. X es 0 por coseno de 0 que es 1 menos seno de 0 que es 0. Entonces la indeterminación nos queda 0 sobre 0. Y ahora sí podemos derivar. Por lo tanto, límite cuando x tiende a 0, aplicamos L'Hopital, ¿qué nos queda? La derivada de lo de arriba es una multiplicación y una resta. Entonces, por regla de la cadena, nos queda x por coseno de x derivado menos la derivada de seno es coseno. Ya, y la derivada de seno de x, lo mismo, regla de la cadena, nos queda seno de x, porque es x derivado, ¿cierto? X derivado por seno de x más la derivada de seno de x por x. Ya. ¿Cómo nos queda entonces? Acá nos queda límite cuando x tiende a 0 de coseno de x más menos x seno de x menos coseno de x. ¿Cierto? La derivada del primero es 1 coseno de x más la derivada del segundo, que es coseno de x. La derivada de coseno es menos seno, entonces menos seno de x por x menos coseno de x. Lo mismo acá, abajo nos queda seno de x más, esto es la derivada del seno de x, y nos da coseno de x por x. Ya. Límite cuando x tiende a 0 de. ¿Qué tenemos acá entonces? Coseno de x menos seno de x por x menos coseno de x. Entonces se puede simplificar arriba y nos queda menos x por seno de x sobre seno de x más coseno de x por x. Ya. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahora? Sí. Ya, ¿qué podemos hacer acá nuevamente? Podemos derivar de nuevo. ¿Qué nos queda? Límite cuando x tiende a 0 de la derivada del primero, que queda seno de x, ¿cierto? Menos seno de x. La derivada de seno es coseno, pero queda menos coseno de x por x sobre la derivada de seno es coseno de x más coseno de x más coseno de x menos x seno de x. Ya, y ahora podemos reemplazar. ¿Qué nos queda? X tiende a 0, coseno de 0, seno de 0, 0, coseno de 0 es 1, ¿cierto? Entonces, coseno de 0 es 1. Ya. Esto nos queda 0, coseno de 0 es 1, pero por 0 esto nos da 0 arriba. Coseno de 0, 1, coseno de 0, 1. X por seno de 0, esto es 0. Entonces nos queda 0 sobre 2 y eso es
0. Entonces, el límite, cuando x tiende a 0 de cotangente de x menos 1 sobre x, es igual a 0. Ya. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué aprendimos en estos 3 ejercicios que vimos? Bueno, si bien los vimos de manera más rápida, es porque ya deberían manejar bien lo que es el tema de las derivadas. ¿Ya? Si no, nuevamente les repito que por favor se hagan una tabla en donde se sepan las derivadas de las funciones trigonométricas. Porque más adelante, cuando ya estén en cálculo 2 con integrales, lo más probable es que deban aprendérselas y sepan ocuparlas, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a ser mucho más fácil el estudio de los límites y más adelante de las integrales, ¿ya? Entonces, los ejercicios por L'Hopital ya sabemos, tenemos 3 condiciones: que la función esté escrita de la forma f de x sobre g de x, el límite, que el x tiende a puede ser cualquier número entre los reales, y que las formas de indeterminación son 0 sobre 0 y infinito sobre infinito.